Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿cómo están? Aquí vengo trayendo otro capítulo de este hermoso fanfic, y créditos para sus creadores. Un saludo para todos, y darle me gusta y suscríbete. Chau. Capítulo 20, la invitación. El tren avanzaba lentamente por las praderas que rodeaban Ponyville, su silbido rompiendo el silencio de la tarde. Twilight Sparkle observaba el paisaje desde la ventana, su reflejo en el cristal mezclándose con las colinas y los árboles que pasaban veloces. Aunque el camino de regreso era familiar, había una sensación extraña en su pecho, como si algo faltara. El tren se detuvo con un chirrido suave en la estación. Al bajar, fue recibida por el sonido de voces alegres. Applejack, Rarity, Rainbow Dash, Pinkie Pie y Fluttershy estaban allí, esperándola con sonrisas radiantes. Pinkie fue la primera en saltar hacia adelante, casi derribándola con un abrazo. Twilight, ¿estás de vuelta?, exclamó Pinkie con su típica energía contagiosa. Twilight sonrió, devolviendo el abrazo con menos entusiasmo del que esperaba. Sí, ya estamos aquí. Las demás se acercaron, saludándola con calidez. Sin embargo, tras los abrazos y las palabras de bienvenida, hubo un breve silencio incómodo. Las miradas de sus amigas buscaron instintivamente a su alrededor, esperando ver a alguien más. Fue Applejack quien rompió el silencio, siempre directa. ¿Y Spike? Pensé que volvería contigo. Twilight sintió un nudo en la garganta. Forzó una sonrisa, tratando de que su voz sonara casual. Spike decidió quedarse un poco más. Está bien, solo necesita tiempo. Las palabras se sintieron vacías incluso para ella. Las amigas asintieron, aunque la ausencia del pequeño dragón parecía más pesada que cualquier explicación. Mientras caminaban por las calles de Ponyville, la charla se volvió más ligera, pero la mente de Twilight seguía atrapada en pensamientos más oscuros. ¿Estará bien?, se lo repetía como un mantra, intentando convencerse a sí misma. Sabía que Spike podía cuidarse, pero el miedo persistente de que estuviera solo, rodeado de dragones, no la abandonaba. Rompió el silencio, como si intentara callar su propia mente. Él está en un recado importante, dijo de repente. Pensó que sería mejor quedarse allí un tiempo, para no preocuparlas a ustedes. No sabía por qué mintió. Quizás porque decir la verdad la hacía sentir aún más expuesta, como si al admitirlo en voz alta confirmara sus propios temores. Applejack la miró de reojo, notando la tensión en su voz, pero no dijo nada. Sabía cuándo dejar que las palabras encontraran su propio momento. Decidida a cambiar el tema, Twilight suspiró y continuó. Además, recibí otra sorpresa esta semana. Su voz cambió ligeramente, mezclando confusión con una pizca de emoción. Celestia me escribió, mi hermano se casará en unos días y Celestia quiere que la apoyemos con la boda. ¿Tu hermano?, exclamó Rarity, sus ojos brillando de emoción. Oh, una boda real. ¡Qué maravillosa oportunidad! Pinkie saltó emocionada, ya imaginando la fiesta. Eso significa que habrá pastel. ¿Y globos? ¿Y más pastel?
Duilig sonrió, dejando que la energía de sus amigas la envolviera por un momento, pero en su corazón, el peso de Spike aún permanecía. Sin embargo, ahora había otro asunto importante que también ocupaba su mente: la boda de su hermano. El silencio que siguió a la emoción inicial de las chicas se sintió un poco más denso. Duilig frunció el ceño ligeramente, su sonrisa desvaneciéndose mientras recordaba el contenido de la carta de Celestia. Sus pasos se volvieron más pesados. «No puedo creerlo», murmuró de repente, rompiendo la calma. Las chicas la miraron, confundidas. Duilig apretó los dientes, su expresión cambiando de la incomodidad a la frustración. «No puedo creer que ni siquiera me lo haya dicho él mismo». Applejack ladeó la cabeza, curiosa. «¿A qué te refieres?» Duilig soltó un suspiro cargado de enojo reprimido. «Que mi propio hermano no me haya dicho nada. ¿Cómo es posible que me entere de que se va a casar por una carta de Celestia y no por él? Ni una palabra, ni una visita, nada». Rarity intentó suavizar la situación, aunque su curiosidad brillaba en sus ojos. «Bueno, tal vez estaba ocupado con los preparativos. Las bodas pueden ser muy estresantes, ¿sabes? Eso no es excusa», exclamó Duilig, deteniéndose en seco. «Somos hermanos. No debería haber sido yo la primera en saberlo. O al menos, haber recibido una invitación antes que cualquier otra pony». Pinkie, siempre optimista, saltó a su lado. Tal vez quería que fuera una sorpresa. ¿A quién no le gustan las sorpresas? Aunque claro, no si la sorpresa es como sorpresa. «Me casé hace una semana, eso sería raro». Duilig se pasó una pezuña por la frente, dejando escapar un suspiro frustrado. «No es solo eso», murmuró en voz baja. «Es como si todo estuviera cambiando tan rápido. Primero Spike, y ahora esto. No me gusta, son muchas cosas sucediendo tan de repente que es confuso». Applejack se acercó, dándole un pequeño empujón amistoso en el hombro. «Oye, entiendo que sea difícil. Pero quizás tu hermano tenía sus razones. ¿Por qué no esperas a hablar con él en persona antes de sacar conclusiones?» Duilig respiró hondo, asintiendo con una pequeña sonrisa forzada. «Tienes razón. Es solo que, desearía haber sabido las cosas de otra manera». El grupo continuó caminando hacia la biblioteca, el tema desvaneciéndose poco a poco mientras el bullicio de Ponyville llenaba el aire. Pero, por otra parte, el cielo abrasador del territorio dracónico se extendía sin una sola nube que ofreciera sombra. El aire era seco, cargado con el olor del fuego y las cenizas. Entre montañas irregulares y ríos de lava burbujeante, Spike se encontraba agazapado en un rincón solitario, escondido entre unas rocas negras que ofrecían un mínimo refugio del calor sofocante. Las voces de los otros dragones resonaban a lo lejos, pero aquí, solo, el mundo parecía más pequeño, y más silencioso. Sus garras temblaban ligeramente mientras sostenía un trozo de pergamino arrugado que había sacado de su bolsa mágica. Era una carta que había dejado olvidada entre sus cosas durante días, tal vez porque leerla significaba enfrentar algo que no quería recordar, el lugar del que se había alejado. Con un suspiro resignado, rompió el sello y desplegó el pergamino, reconociendo al instante la caligrafía pulcra y meticulosa de Duilig.
Querido Spike, sé que estás ocupado descubriendo cosas sobre ti mismo, y me alegra que te estés tomando ese tiempo. Pero quería contarte algo importante. Shining Armor, mi tonto hermano se va a casar. La boda será en unos días, aquí en Canterlot. Me encantaría que estuvieras aquí. No será lo mismo sin ti. Y, bueno, la verdad es que todas te echamos de menos. Con cariño, Duiligt. Las palabras parecieron más pesadas que la roca más grande del territorio dracónico. Spike parpadeó, releyendo la carta una y otra vez, como si hubiera algo que se le escapaba. Esta carta me la envió hace días, ¿qué tal si ya sucedió? Se llevó una garra a la frente, dejando escapar un gruñido frustrado. Lo había olvidado por completo. ¿Cómo pudo haberlo dejado pasar? La boda de Shining Armor, alguien que había sido como un hermano mayor para ella, y Duiligt, que claramente esperaba que estuviera allí. Se apoyó contra la roca, dejando caer la carta sobre su regazo mientras miraba el cielo rojo anaranjado, teñido por el reflejo de los ríos de lava. Todo lo que había vivido en la última semana, la migración, los dragones, había sido tan intenso que había dejado de lado las cosas que realmente importaban. O quizás, pensó con amargura, había intentado olvidarlas para no sentir la punzada de nostalgia. Pasó los dedos por la carta, sintiendo el leve relieve de la tinta seca. Las palabras de Duiligt no eran solo un recordatorio de un evento importante. Eran un lazo, un hilo invisible que aún lo unía a un lugar que había estado tratando de dejar atrás. Pero ese hilo nunca se rompió. Spike cerró los ojos por un momento, inhalando profundamente el aire cargado de ceniza y azufre. No hay más tiempo, debo regresar, pensó para volver con el grupo guardando aquella nota. Sin embargo, la decisión no era tan simple. No podía simplemente levantarse y marcharse. No sabía cómo despedirse de un lugar que, aunque nunca lo aceptó por completo, le había mostrado una parte de sí mismo que desconocía, una ferocidad que necesitaba conocer. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Había pasado una semana desde que se unió al descanso de la migración. Su cuerpo mostraba signos de adaptación. Sus escamas estaban cubiertas de polvo y pequeñas raspaduras de aventuras recientes, pero sus ojos reflejaban algo más, una chispa de madurez, aunque su corazón seguía dividido. Spike se había integrado, en parte, con el grupo liderado por Garble. Aunque ya no era objeto de las mismas burlas que al principio, el ambiente aún era áspero. Las bromas seguían presentes, pero había una camaradería extraña, forjada más por la resistencia compartida que por verdadera amistad. Estoy aburrido. Rugió uno de los dragones, sacudiendo sus alas perezosamente mientras observaba el horizonte rocoso. ¿Por qué no hacemos algo divertido? Garble, tumbado sobre una pila de rocas, abrió un ojo, esbozando una sonrisa maliciosa. Escuché que hay un nido de fénix cerca, no sé si me están jugando una broma, pero podríamos ir ya saben, divertirnos. Las risas guturales resonaron alrededor, pero Spike sintió un nudo en el estómago. No dijo nada, solo fingió una risa débil para encajar. Sabía que no podía oponerse abiertamente, sin arriesgar su frágil posición en el grupo. Vamos, pequeñajo.
gritó Garble, dándole una palmada en la espalda que casi lo hace perder el equilibrio. No tienes alas, así que alguien tendrá que cargarte. No queremos que te quedes atrás. Spike forzó una sonrisa. Genial, pensó, mientras era levantado como si fuera un saco de gemas. En el vuelo, mientras se aferraba a las garras de uno de los dragones, Spike miró al horizonte. A lo lejos, una montaña gigantesca dominaba el paisaje. Pero había algo extraño en ella, se estaba moviendo. Oigan, preguntó, frunciendo el ceño, ¿esa montaña siempre se mueve así? Garble soltó una carcajada, girando su cuello para mirarlo. ¿Montaña? Eso no es una montaña, cabeza de escamas. Le dio un codazo en broma. Ese es el señor dragón. Solo está despertando de su siesta. El aire pareció volverse más denso de repente. Spike tragó saliva, incapaz de apartar la vista de la enorme silueta que lentamente se levantaba, revelando la forma de un dragón colosal cuyo tamaño desafiaba la lógica. Cada movimiento hacía temblar la tierra, y un rugido sordo vibró en el aire, aunque el señor dragón ni siquiera había abierto la boca. Spike sintió un escalofrío recorrer su columna. Ese es el líder de los dragones. ¿Cómo puede ser tan gigantesco? Los demás dragones parecían emocionados, no asustados. Para ellos, era un símbolo de poder y orgullo. Para Spike, era un recordatorio de cuán pequeño era en comparación. Pero más allá de esa sensación de insignificancia, había algo más, una chispa de asombro puro. Era la primera vez que veía un dragón tan inmenso, tan imponente, que incluso las montañas parecían pequeñas a su lado. ¿Cómo puede existir algo así? Pensó Spike, sus ojos reflejando la figura colosal que se estiraba lentamente, como si sacudiera siglos de sueño de sus enormes alas. Cada movimiento hacía que el suelo temblara, y el eco de su respiración parecía un trueno lejano. ¿Qué es un señor dragón?, preguntó Spike, su voz un poco más alta para hacerse oír entre el zumbido de las alas y el murmullo de los otros dragones. Garble soltó una carcajada, sacudiendo la cabeza como si la pregunta fuera obvia. ¿En serio no lo sabes? Rodó los ojos, pero no con el mismo desprecio de antes. Esta vez, había una pizca de diversión en su tono. El señor dragón es la máxima jerarquía entre nosotros. El más fuerte, el más sabio, el líder de este clan. Otro dragón se unió a la conversación, volando más cerca mientras miraba hacia la gigantesca silueta que continuaba desperezándose. Él decide cuándo migramos, dónde nos detenemos, y cuándo seguimos. Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte. Fue por él que hicimos esta parada. Aunque, se encogió de hombros, esta siesta ha durado más de lo esperado. Garble rió entre dientes, cruzando los brazos mientras se mantenía en el aire. Supongo que incluso los grandes necesitan su descanso. Pero ya era hora de que despertara. Spike asintió lentamente, sus pensamientos girando en círculos. Así que todo el viaje, toda esta migración, fue en parte por él. Era difícil de imaginar. En Equestria, la organización era diferente. Las princesas gobernaban con diplomacia y magia. Aquí, el liderazgo se definía por la fuerza pura.
el silencio de su mente se rompió con una pregunta que escapó de sus labios antes de poder detenerse. ¿Qué tan fuerte es? El grupo de dragones se detuvo por un momento en pleno vuelo, intercambiando miradas como si la pregunta fuera tan obvia que no mereciera respuesta. Pero, finalmente, Garble soltó una carcajada, aunque no había burla en su tono esta vez, solo una especie de respeto teñido de asombro. ¿Qué tan fuerte?, repitió Garble, girándose para mirarlo con una sonrisa ladeada. Lo suficiente como para que no importe. Spike frunció el ceño, insatisfecho con la respuesta vaga. Vamos, pero en serio. Si es tan grande y poderoso, ¿qué pasaría si decidiera migrar por Equestria? Sería un desastre, ¿no? El aire pareció volverse un poco más tenso. Ese lugar, Equestria, era un nombre que muchos sabían que era el mundo de los ponis. Nadie respondió de inmediato. Finalmente, Garble rompió el silencio, esta vez sin rastro de burla en su voz. Mi hermana lo vio una vez, dijo, su tono más bajo, casi como si se sintiera obligado a respetar la historia. Dijo que destruyó montañas más grandes que esta solo porque le estorbaban. Spike sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era solo el tamaño del señor dragón lo que lo hacía temible, sino la indiferencia con la que podía ejercer ese poder. En Equestria, la magia era controlada, usada con propósito. Pero aquí, el poder parecía existir solo porque podía, sin necesidad de una razón más profunda. Garble continuó, encogiéndose de hombros como si intentara restarle importancia. Pero, ¿por qué lo haría? El mundo de los ponis no le interesa. A menos que le des una razón para enfadarse, y créeme, nadie en su sano juicio quiere hacer eso. Spike tragó saliva, mirando de nuevo al coloso adormecido. ¿Qué clase de criatura puede mover montañas solo porque le molestan? Se preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. No era miedo, exactamente. Era una mezcla de respeto y la repentina comprensión de lo diminuto que era en el gran esquema de las cosas. Sin embargo, había algo más. Una chispa de curiosidad. Ese es el tipo de poder que define lo que significa ser un dragón. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, Garble le dio un codazo, sacándolo de su ensimismamiento. Vamos, cabeza de escamas. Tenemos algo más divertido que ver a un viejo despertarse. Los huevos de Fénix no se van a destruir solos. Spike forzó una sonrisa y asintió, aunque por dentro sentía que algo en su interior había cambiado. Las respuestas que buscaba sobre sí mismo estaban lejos de ser simples. Pero tal vez, eso no era algo malo. El sol ardía implacable sobre los riscos irregulares de las montañas, proyectando sombras alargadas que se mezclaban con el calor vibrante del terreno rocoso. A lo lejos, un brillo anaranjado rompía la monotonía de las piedras. Un nido de fénix, con plumas incandescentes resplandeciendo entre ramas secas y hojas chamuscadas por el calor natural de los huevos. Garble se frotó las garras, sonriendo con esa expresión arrogante que ya le resultaba demasiado familiar a Spike. Ahí está. Se giró hacia él con una sonrisa de satisfacción. Y adivina qué, cabeza de escamas. Tienes una misión especial. Spike sintió como su estómago se hundía. ¿Misión especial?
Garble asintió, señalando el nido con un movimiento despreocupado. Tú vas a distraer a los padres Fénix. Hazlos enojar, hazlos volar detrás de ti, lo que sea. Nosotros nos encargaremos del nido. Spike tragó saliva, forzando una sonrisa tensa. Perfecto. Exactamente lo que quería, ser el cebo. No tenía opción. No podía negarse sin levantar sospechas. Asintió lentamente y comenzó a descender hacia el nido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no por el miedo a los Fénix, sino por lo que sabía que su grupo quería hacer: destruir por diversión. Mientras caminaba hacia el nido, observó a los majestuosos Fénix revoloteando cerca, sus plumas ardiendo con una luz cálida y vibrante. Eran criaturas hermosas, casi mágicas, símbolos de renacimiento y esperanza. Ver un nido de Fénix era un milagro, y él estaba a punto de participar en su destrucción. ¿Cómo puedo evitarlo sin que sospechen? Las palabras de Fluttershy, suaves como una brisa en su mente, regresaron de un rincón olvidado de su memoria. A veces, para entender a una criatura, solo necesitas ponerte en su lugar. No se trata de controlarlos, sino de comprenderlos. Spike se detuvo, mirando a los Fénix mientras una idea se formaba lentamente en su mente. Y sí, puedo usar esto a mi favor. Pero ¿cómo? Tomó una piedra del suelo y la lanzó cerca del nido, provocando un chillido de los Fénix. Ambos progenitores se giraron hacia él con ojos ardientes de ira. Spike sonrió nerviosamente, agitando los brazos y haciendo ruidos ridículos para captar su atención. Oigan, bolas de plumas ardientes. Sí, ustedes. Vengan por mí si se atreven. Los Fénix no dudaron. Con un grito estridente, volaron directo hacia él. Spike corrió, sus garras raspando el suelo mientras los sentía acercarse con el calor abrasador de sus alas batiendo detrás de él. Mientras corría, su mente trabajaba a toda velocidad. No puedo dejarlos destruir el nido. Pero tampoco puedo dejar que estos dos me conviertan en su almuerzo. Entonces recordó algo más. Fluttershy también le había dicho una vez: las criaturas no atacan por maldad. Protegen lo que aman. Si les demuestras que no eres una amenaza, quizás te den una oportunidad. Con el corazón latiendo desbocado, Spike se detuvo de golpe y se giró para enfrentar a los Fénix. Levantó las garras en señal de rendición. Oigan, esperen. No quiero hacerles daño. Los Fénix se detuvieron en el aire, flotando con desconfianza. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, pero sus movimientos se volvieron menos agresivos, más curiosos. Spike dio un paso atrás, mostrando sus garras vacías. Sé que están protegiendo su nido. Y créanme, yo también protegería lo que es importante para mí. No quiero que les pase nada. Los Fénix intercambiaron una mirada rápida, sus ojos ardientes brillando con desconfianza, pero luego chillaron suavemente, como si entendieran algo en el tono de Spike. Había una tregua, frágil y breve, pero suficiente para que él pudiera girarse y ver, con horror, cómo Garble y los otros se acercaban al nido, sus garras listas para destrozar lo que encontraran. ¡No!, gritó Spike, sin pensar. El impulso lo dominó.
sin tiempo para idear un plan elaborado, inhaló profundamente, sintiendo el calor subir por su garganta, y lanzó una bola de fuego directa hacia Garble y su grupo. El fuego pasó zumbando, lo suficientemente cerca como para sorprenderlos, pero sin causar daño real. ¿Qué demonios fue eso, Spike?, gruñó Garble, girándose para enfrentar al pequeño dragón, su ceño fruncido con confusión. Spike corrió hacia ellos, fingiendo estar agitado, respirando con fuerza para mantener la farsa. Los Fénix son demasiado fuertes. Están justo detrás de ustedes. Solo trataba de advertirles. Los dragones, distraídos y algo impresionados por la aparente valentía de Spike, miraron rápidamente hacia atrás, preparados para un contraataque. Los Fénix, que habían presenciado la escena, no se detuvieron a cuestionar nada. Con un chillido feroz, se lanzaron directamente contra el grupo de dragones, sus alas envueltas en llamas vivas. El caos estalló. Garble y los otros se dispersaron, volando en todas direcciones para evitar el ataque de las majestuosas aves. Spike, aunque fingía estar asustado, sintió una chispa de alivio. Funcionó, al menos por ahora. Mientras volaban de regreso al campamento, Garble resopló, sacudiéndose algunas plumas ardientes que habían quedado pegadas a sus escamas. Bah. No importa. No los dejaremos ir tan fácil la próxima vez. Spike fingió asentir, aunque por dentro solo quería dejarlo todo atrás. Horas más tarde, el sol comenzaba a ponerse cuando el grupo regresó al campamento, visiblemente frustrado por la fallida misión. Spike apenas podía creer que había salido bien, hasta que un dragón más joven, emocionado, levantó algo por encima de su cabeza. «Oigan, miren lo que conseguí», exclamó, mostrando un huevo de fénix, su cáscara brillando con un tenue resplandor dorado. El estómago de Spike se hundió de inmediato. No, Garble se giró rápidamente, una sonrisa maliciosa dibujándose en su rostro al ver el preciado huevo. Se acercó, observándolo con curiosidad, antes de girarse hacia Spike con una expresión que mezclaba burla y desafío. «Oye, bebé dragón». Arrojó el huevo hacia Spike sin previo aviso, quien lo atrapó torpemente. «¿Por qué no te diviertes un poco? Vamos, muéstranos lo que has aprendido estos días». Spike se quedó inmóvil, mirando el huevo en sus garras. Podía sentir el calor suave que emanaba, un latido débil, una vida que dependía de él. «¿Qué pasa?», se burló otro dragón. «¿Tienes miedo de un simple huevo?». Garble se acercó, cruzando los brazos, su sonrisa desafiando a Spike. «Vamos, ¿o es que todavía eres el mismo bebé mimado que necesitaba a su mami para todo?». Las risas de los demás dragones resonaron a su alrededor, cada una apuñalando su determinación. Spike apretó los dientes, sintiendo una presión asfixiante. «¿Qué hago ahora?». Podía escuchar el eco de sus propias dudas mezcladas con los recuerdos de su vida en Ponyville, las voces de sus amigas, y, sobre todo, la de Fluttershy. La verdadera fuerza no está en lo que puedes destruir, sino en lo que eliges proteger. Spike tragó saliva, manteniendo su rostro neutral mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Ahora todo dependía de él.
El huevo de Fénix descansaba cálidamente entre sus garras, su cáscara brillando con un tenue resplandor dorado que parecía pulsar con un latido frágil. Los dragones lo rodeaban, sus risas y burlas llenando el aire, esperando ver cómo el pequeño dragón finalmente se comportaba como uno de los suyos. Spike respiró hondo. ¿Y bien?, se burló Garble, dando un paso al frente. ¿O vas a quedarte ahí mirando como un bebé? Vamos, rómpelo. Es solo un huevo. Spike apretó el huevo un poco más fuerte, pero no por intención de dañarlo, sino por la presión de la situación. Sabía que no podía hacerlo. No quería hacerlo. Tal vez no es tan fácil para ti, ¿eh? Garble chasqueó la lengua, impaciente. Qué decepción justos cuando pensé que ya eras uno de nosotros. Dámelo, un dragón de verdad no dudaría. Extendió una garra hacia Spike, esperando que se lo entregara sin más. Pero en lugar de obedecer, Spike retrocedió un paso. No fue por miedo. No había temor en su expresión, solo una determinación tranquila. Garble se detuvo en seco, sorprendido por ese simple acto de desafío. El grupo de dragones estalló en carcajadas. ¿En serio?, se rió uno de ellos. ¿Vas a proteger un estúpido huevo de Fénix? ¿Eso es lo que eres ahora? Vamos, Spike, agregó otro, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Nos estabas empezando a caer bien. Si nos lo das, olvidamos esto. Seguimos como si nada. No seas un tonto. Spike no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, pero no por el miedo a ellos, sino por la claridad de la decisión que estaba tomando. Finalmente, suspiró, ignorando sus burlas. Con un movimiento tranquilo, guardó el huevo en la bolsa que colgaba de su costado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas de los dragones se apagaron poco a poco, reemplazadas por un murmullo de incomodidad. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba que el pequeño dragón, que hasta hace poco intentaba encajar, hiciera algo tan opuesto a lo que significaba ser un verdadero dragón según sus estándares. Garble frunció el ceño, su expresión endurecida por una mezcla de confusión y molestia. ¿Tú, de verdad vas a proteger eso?, escupió, con desprecio en su voz. Nunca vas a ser uno de nosotros si sigues actuando así. ¿Qué clase de dragón elige cuidar algo en lugar de destruirlo? Spike no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, de pie, con una calma inusual reflejada en su rostro. Sus garras habían guardado el huevo en su bolsa mágica con una naturalidad que no encajaba con el salvajismo que definía a los demás. No hubo un acto dramático ni un gesto desafiante, solo un simple movimiento lleno de convicción. Ese gesto, tan sencillo, parecía resonar más que cualquier grito o rugido. Los dragones lo miraban fijamente, algunos con cejas fruncidas, otros inclinando la cabeza como si intentaran entender qué acababan de ver. Era como si por primera vez se dieran cuenta de que Spike no era como ellos. No por su tamaño, ni por la falta de alas, sino por algo más profundo, algo que ninguno podía definir con palabras. ¿Viste eso?, murmuró uno de los dragones más jóvenes, señalando la bolsa de Spike. ¿Cómo hizo eso? ¿Qué tiene ahí?
susurró otro, acercándose un poco más, la curiosidad superando la burla. Garble no parecía divertido. Su rostro endurecido mostraba una mezcla de desconfianza y frustración. Se acercó un paso más, sus garras apretadas con fuerza. Eso no es normal. Su voz sonó más baja, pero cargada de una tensión palpable. Los dragones no necesitamos bolsas mágicas, ni escondemos cosas como si fueran tesoros secretos. Spike mantuvo la mirada fija en Garble, sin apartar la vista, sin retroceder. Spike sintió como esas palabras se hundían en su mente, retumbando con un eco familiar. Había pasado horas, días, intentando encajar, aprendiendo sus costumbres, escuchando sus historias, forzándose a pensar que este era su lugar, que si entendía lo suficiente, finalmente se sentiría completo. Pero la verdad era diferente. Mientras miraba a Garble y a los demás, una realización dolorosa pero liberadora se abrió paso en su mente. Nunca podría ser como ellos. No importaba cuánto lo intentara. No importaba cuánto rugiera más fuerte, volara más alto o fingiera disfrutar de cosas que despreciaba en su corazón. Porque aunque su cuerpo fuera de escamas y fuego, su alma estaba hecha de algo más. Era un dragón, sí, pero no ese tipo de dragón. Spike bajó la mirada hacia la bolsa donde había guardado el huevo. Podía sentir su calor tenue, un recordatorio frágil de la vida que había elegido proteger. Y en ese momento, por primera vez desde que se unió a la migración, entendió algo importante. No tenía que ser como ellos para ser él mismo. Levantó la vista lentamente, encontrándose con la mirada de Garble. Su voz salió tranquila, sin necesidad de gritar ni demostrar nada. Tienes razón. Nunca voy a ser uno de ustedes. Hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran, no con tristeza, sino con aceptación. Pero eso no significa que no sea un dragón. Los otros dragones lo miraron en silencio, algunos con burla en sus rostros, otros con una curiosidad incómoda. Eres un bicho raro, Spike. Pero, supongo que eso es asunto tuyo. En ese momento, nadie se atrevió a acercarse más, pero tampoco apartaron la vista. El simple hecho de que Spike hubiera guardado el huevo, sin dudar parecía haber creado una brecha invisible, algo que lo separaba de ellos más que cualquier diferencia física. Garble se detuvo a unos pasos, girándose lentamente para mirarlo de nuevo. Sus ojos, llenos de ese brillo anaranjado característico de los dragones, se entrecerraron, fijos en Spike como si intentara ver más allá de su exterior. No había burla esta vez, ni desprecio. Solo, una curiosidad silenciosa que parecía incomodarlo más que cualquier otra cosa. El silencio se alargó unos segundos hasta que Garble habló, su voz más baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. Con razón olías diferente a los demás. Sus palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de una verdad que Spike no sabía cómo enfrentar. No era solo una diferencia de carácter o de personalidad. Era algo más profundo, algo que incluso Garble, sin entenderlo del todo, podía percibir. Garble se encogió de hombros finalmente, su expresión endureciéndose de nuevo mientras daba media vuelta. Si sabes lo que haces, sabrás que no debes volver jamás. No lo dijo con rabia ni con un tono amenazante.
fue más bien una afirmación fría, un hecho simple y llano. Spike no era parte de ellos. Nunca lo había sido. Y ahora, ya no había forma de pretender lo contrario. El grupo de dragones se alejó poco a poco, sus figuras recortándose contra el horizonte ardiente, mientras sus alas se extendían para volver a la migración. Nadie miró atrás. Spike se quedó solo, el eco de sus pasos alejándose hasta que todo lo que quedó fue el susurro del viento entre las rocas, y el tenue resplandor del huevo de fénix dentro de su bolsa. El silencio pesaba, pero no era el mismo que había sentido antes. No era vacío. Era claridad. Había venido aquí buscando respuestas, buscando un lugar al que pertenecer. Pero lo que encontró no fue una identidad entre los suyos, sino la verdad de que no necesitaba encajar en ningún molde para saber quién era. Era Spike un dragón, sí. Pero también algo más. Y eso era suficiente. El anochecer se acercaba, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras mientras el calor del día se disipaba lentamente, dejando tras de sí un aire más fresco, aunque cargado del olor a ceniza y piedra caliente. Spike se quedó quieto por un momento, observando cómo las sombras se alargaban entre las rocas, como si quisieran aferrarse a él una última vez. Suspiró profundamente, recordando la carta de Duilig que aún guardaba cerca de su pecho. Tenía cosas que hacer en Canterlot. No podía quedarse aquí, no cuando su corazón ya sabía a dónde pertenecía. Sin embargo, antes de partir, había algo que debía hacer. Tomó la bolsa con el huevo de fénix y comenzó a caminar de regreso hacia donde había visto el nido por última vez. Debo dejarlo ahí, pensó. Pertenece a su hogar, no a mí. El camino fue silencioso, solo el crujido de las piedras bajo sus garras acompañaba sus pensamientos. Finalmente llegó al borde del acantilado donde se encontraba el nido, o al menos, donde debería haber estado. Pero no había nada. Solo restos de cáscaras rotas esparcidos por el suelo, brillando tenuemente con destellos dorados bajo la luz del atardecer. Spike se quedó inmóvil, parpadeando lentamente mientras su mente procesaba lo que veía. ¿Dónde está el nido? ¿Dónde están los fénix? Se agachó, tocando suavemente un pedazo de cáscara. Era frágil, como si hubiera eclosionado hace poco. No había señales de lucha, ni rastros de destrucción. Eclosionaron, pensó con un suspiro de alivio. Al menos fue por eso, y no por algo peor. Pero eso dejaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué debía hacer ahora? Miró el huevo que aún sostenía. Era el último. El que no había eclosionado. Y ahora no había ningún nido al que devolverlo. Spike se sentó en silencio, observando el huevo por un largo momento. Sabía que, de alguna manera, era en parte su culpa que este pequeño no estuviera con su familia. Ayudé a que esto pasara, pensó, sintiendo una punzada de responsabilidad. Finalmente, se puso de pie, guardando el huevo con cuidado en su bolsa mágica. No puedo dejarlo solo. No ahora. Suspiró una vez más, esta vez más profundo, como si dejara escapar no solo el aire, sino todo el peso de las semanas pasadas. Se giró, comenzando su trayecto de regreso a casa. Mientras caminaba, no pudo evitar mirar de reojo hacia la gran montaña en la distancia, donde los dragones se habían reunido.
Justo en ese instante, una figura colosal comenzó a moverse, sacudiéndose el polvo de siglos de sueño. Era el señor dragón, despertando finalmente para liderar la migración. Spike se detuvo por un segundo, observando la imponente criatura alzarse contra el cielo teñido de rojo. Podía sentir la fuerza que emanaba, la misma que alguna vez pensó que necesitaba para sentirse completo. Pero ya no, la migración continuaría, pero no con él. Spike sonrió levemente, girándose para no mirar atrás mientras se dirigía hacia el horizonte, con el corazón un poco más ligero y una nueva certeza latiendo en su interior. Estaba listo para volver. El sol se alzaba sobre Canterlot, su luz dorada bañando las majestuosas torres del castillo. Pero, a pesar del brillo que iluminaba la ciudad, el ambiente se sentía tenso, como si la luz del día no pudiera disipar del todo la sombra invisible que se cernía sobre la capital. Lilith Sparkle caminaba apresurada por los pasillos del castillo, sus cascos resonando en el mármol pulido, mientras una larga lista de tareas flotaba mágicamente frente a ella. Su mirada recorría nerviosa cada línea, marcando con rapidez los preparativos que aún quedaban pendientes para la boda de su hermano, Shining Armor. Flores, música, decoración, todo debía ser perfecto. Perfecto. Una palabra que solía darle tranquilidad, pero que ahora solo le generaba un nudo en el estómago. Y no era solo por la boda. Era por otra cosa, o mejor dicho, por alguien. Spike. Desde que le había enviado la carta, no había recibido respuesta. Eso no era propio de él. Siempre había contestado con rapidez, incluso si era para escribir una sola línea llena de sarcasmo o alguna broma sobre gemas. Pero esta vez, el silencio era ensordecedor. ¿Estará bien? Se lo repetía como un mantra para calmar sus pensamientos, pero la preocupación seguía ahí, acechándola en cada rincón de su mente. Mientras avanzaba, pasó junto a un grupo de guardias reales que patrullaban el castillo con una vigilancia inusualmente estricta. Estaban más tensos de lo habitual, sus expresiones serias, sus posturas rígidas. No era solo por la boda. Lo sabía. Recordó la reunión con Celestia días atrás. Su rostro solemne al anunciarlo aún estaba grabado en su mente. Hemos recibido una amenaza contra Canterlot. No sabían de quién provenía ni cuál era el objetivo exacto, pero la coincidencia con la boda era demasiado sospechosa. Cancelar el evento habría sido lo más prudente, pero también sería un signo de debilidad, algo que Equestria no podía permitirse mostrar. Lilith suspiró, obligándose a concentrarse. No puedo distraerme ahora. Tengo que asegurarme de que todo salga bien. Sin embargo, sus pensamientos se desviaron de nuevo cuando, al girar una esquina, se topó con la novia, la princesa Cadance. Mi niñera favorita, pensó Lilith, recordando los días de su infancia, cuando Cadance jugaba con ella, cantaba canciones para calmarla y la trataba con una dulzura que solo alguien especial podía tener. Pero la Cadance de ahora, no era la misma. Estaba de pie junto a un par de organizadores del evento, su expresión severa mientras revisaba la disposición de las decoraciones florales. Su voz, antes melodiosa y cálida, sonaba fría y autoritaria. ¿Quién aprobó estas flores?, preguntó con impaciencia, frunciendo el ceño.
Dije claramente que quería lirios blancos, no estas cosas baratas. Los ponis encargados tartamudearon una disculpa, visiblemente incómodos. Duiligt observó la escena con una creciente sensación de incomodidad. ¿Dónde estaba la Cadance que solía reírse con ella? La que hacía burbujas de magia solo para entretenerla. Reuniendo valor, se acercó. «Hola, Cadance», saludó con una sonrisa forzada. Cadance giró la cabeza lentamente, sus ojos verdes brillando con una frialdad que hizo que Duiligt se sintiera aún más nerviosa. «Oh, Duiligt». Su sonrisa fue rápida y superficial, desapareciendo tan pronto como apareció. ¿Necesitas algo? Duiligt tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Solo quería ver si necesitabas ayuda. Ya sabes, para tu boda. Cadance la observó por un momento antes de girarse de nuevo hacia las flores. Solo asegúrate de que no vuelvan a equivocarse. Su voz fue cortante, dejando claro que no estaba interesada en charlar. Duiligt se quedó allí, en silencio, observando cómo Cadance se alejaba, su figura elegante perdiéndose entre los pasillos decorados. «¿Qué le pasa?», se preguntó, sintiendo un nudo en el pecho. No era solo la frialdad de su actitud. Había algo más, algo que no podía identificar. Suspiró, volviendo a su lista de tareas. Primero la boda. Luego descubriré qué está pasando. Pero en el fondo, la preocupación por Spike y la extraña actitud de Cadance se entrelazaban, creando una inquietud que no podía ignorar. Después de su incómodo encuentro con Cadance, Duiligt caminó por los pasillos del castillo con la mente dando vueltas. Las paredes decoradas con cintas y flores no lograban aliviar la incomodidad que se había instalado en su pecho. ¿Desde cuando Cadance se volvió así? «Oh, siempre fue así y yo no lo noté antes». Sacudiendo la cabeza para despejar esas dudas, se dirigió hacia uno de los salones principales donde sus amigas estaban trabajando en los preparativos de la boda. Applejack organizaba la comida con una precisión casi militar, Rarity afinaba los últimos detalles de los vestidos, Fluttershy ensayaba con su coro de pajaritos, Pinkie Pie colgaba decoraciones festivas, y Rainbow Dash practicaba acrobacias para la ceremonia. Duiligt se acercó al grupo con determinación, aunque su preocupación pesaba más que su paso. «Chicas», comenzó, llamando su atención. «Necesito hablar con ustedes». Applejack se quitó el sombrero y se limpió el sudor de la frente. «¿Todo bien, Dui? Pareces más tensa que un lazo nuevo». Duiligt respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Es sobre Cadance. No sé si soy la única que lo ha notado, pero está actuando raro. No es la misma que solía ser cuando era mi niñera. Es ruda, fría, hasta diría que grosera». Las chicas se miraron entre sí antes de que Pinkie estallara en una risita. «Oh, Duiligt. Seguro solo está estresada por la boda. Imagina planear una fiesta enorme con cientos de invitados y ser una princesa. Eso haría que cualquiera esté de mal humor», dijo mientras inflaba un globo sin la menor preocupación. Rarity asintió con elegancia. «Estoy de acuerdo. La boda real es un evento muy importante. Los detalles tienen que ser perfectos.
Si yo estuviera en su lugar, también estaría un poco exigente. Hizo un gesto dramático mientras ajustaba un velo en uno de los maniquíes. Duilig frunció el ceño, frustrada por la falta de preocupación de sus amigas. Pero no es solo eso. Cadance siempre fue amable, dulce y considerada. No se trata solo de estrés. Hay algo más, algo que no encaja. Fluttershy, en su tono suave, intentó mediar. Tal vez solo está cansada. Organizar una boda real y lidiar con todas estas amenazas debe ser agotador para ella. Rainbow Dash se encogió de hombros, flotando en el aire con sus alas. O tal vez estás exagerando, Duilig. Digo, ¿no será que estás un poco celosa? Dijo con una sonrisa traviesa. Quiero decir, tu hermano está casándose, y Cadance está en el centro de atención. Tal vez solo extrañas ser la número uno para él. Esas palabras cayeron como una piedra en el estómago de Duilig. Sintió que algo se apretaba en su pecho, pero se negó a dejar que eso desviara su atención. No es eso, replicó, más alto de lo que pretendía. Las chicas se quedaron en silencio por un momento. No se trata de mí. Se trata de que algo anda mal y no entiendo por qué soy la única que lo ve. Applejack se acercó, colocando una pezuña en su hombro. Mira, Dewey, sabemos que te importa tu hermano. Y es normal que sientas raro todo esto. Pero tal vez solo necesitas darle un poco de espacio. A veces, cuando las cosas cambian, es difícil aceptarlo. Duilig se apartó suavemente, su expresión endurecida. ¿Por qué nadie más lo ve? Pensó, sintiéndose más sola de lo que habría imaginado en medio de sus amigas. Está bien, murmuró finalmente, su voz baja pero decidida. Tal vez estoy exagerando. Pero voy a averiguar qué está pasando. No importa si soy la única que lo ve. Se giró y se alejó del grupo, su corazón latiendo con fuerza, más decidida que nunca. Mientras sus amigas volvían a sus tareas, intercambiando miradas de confusión y preocupación, Duilig sabía en el fondo que su intuición no la estaba engañando. Algo está mal con Cadance y estaba dispuesta a descubrir qué era. Oculta tras un arco ornamentado del gran salón, Cadance observaba con una sonrisa apenas perceptible como Duilig se alejaba del grupo de sus amigas. Sus ojos, que solían brillar con calidez y dulzura, ahora reflejaban una frialdad calculadora. Demasiado curiosa para su propio bien, pensó, manteniendo su fachada perfecta mientras analizaba la situación. Duilig Sparkle no era solo la hermana del capitán de la guardia. Era una pieza incómoda en su tablero. Una mente aguda que hacía demasiadas preguntas, que notaba detalles que otros ignoraban. No puedo permitirme distracciones ahora. No con los preparativos en marcha. Sus ojos destellaron con un brillo verde tenue, un indicio fugaz de algo que no pertenecía del todo a la dulce Cadance que Duilig recordaba. En su mente, comenzó a elaborar un plan, uno que aseguraría que la molesta unicornio no interfiriera más de la cuenta. Solo falta un poco más, y todo estará donde debe estar. En otra parte, en la tarde. El viento soplaba suavemente entre los riscos, arrastrando consigo el polvo y el eco distante de un mundo que parecía ajeno al pequeño dragón que descansaba bajo la sombra de una gran roca.
La mochila mágica reposaba a su lado, su superficie polvorienta contrastando con el pergamino que sostenía en sus garras. Era una carta de Duiligut. Querido Spike, espero que estés bien y que hayas aprendido mucho en tu viaje. Aquí en Canterlot las cosas están diferentes. No sé cómo explicarlo, pero Cadance no es la misma. Algo en su actitud me pone nerviosa, y aunque las chicas creen que estoy exagerando, siento que hay algo que no encaja. Además, Celestia nos informó de una amenaza contra la ciudad. No sabemos quién está detrás, pero la seguridad se ha reforzado para la boda. Aún así, no puedo evitar sentir que algo anda mal. Ojalá estuvieras aquí. A veces, solo tenerte cerca me ayuda a pensar con claridad. Con cariño, Duiligut. Spike terminó de leer, dejando que la carta descansara sobre su regazo mientras miraba el horizonte teñido de naranja por el atardecer. Sus pensamientos se arremolinaban como el viento alrededor de él. Tal vez dejar a Duilig no fue la mejor idea, pensó con un suspiro, frotándose la frente con una garra. Pero bueno, ella siempre saca conclusiones apresuradas. Una sonrisa ligera cruzó su rostro al recordar la intensidad con la que Duilig podía obsesionarse con los detalles más pequeños. Eso es tan típico de ella. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció tan rápido como había llegado. Las palabras sobre la amenaza en Canterlot seguían resonando en su mente. Había aprendido a confiar en los instintos de Duilig, incluso cuando parecía exagerada. Esa sensación, pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa sensación de que si algo puede salir mal, va a salir mal. Guardó la carta con cuidado, su expresión endureciéndose con determinación. Sin pensarlo dos veces, se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las escamas. No podía permitirse perder más tiempo. La boda estaba cerca, y algo dentro de él gritaba que debía llegar a tiempo. Duilig me necesita. Con un último vistazo hacia el horizonte, comenzó a correr, dejando atrás la comodidad de su breve descanso. Las sombras crecían a su alrededor, pero en su corazón, una luz de determinación brillaba con fuerza. El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosados, pero para Spike, el tiempo no podía avanzar lo suficientemente despacio. Corría sin descanso, sus patas golpeando el suelo con fuerza mientras el viento azotaba su rostro. Ya no corría como el pequeño dragón que solía tropezar con sus propios pies. Había aprendido mucho durante su tiempo con los dragones. Sus garras se aferraban al terreno con agilidad, y su cuerpo se movía con la determinación de alguien que sabía exactamente a dónde quería llegar. El cansancio pesaba en sus músculos, pero no podía detenerse. Debo llegar a tiempo. Mientras corría, su mente divagaba brevemente. ¿Debería llevar un regalo?, pensó, casi riéndose de sí mismo. Su mirada se deslizó hacia la bolsa mágica que colgaba de su costado, donde el huevo de Fénix descansaba cálido y seguro. El huevo de Fénix. Por un momento, la idea de entregarlo como un regalo de bodas cruzó su mente. Sería algo único, un símbolo de renacimiento y nuevos comienzos. Pero pronto sacudió la cabeza, frunciendo el ceño. No, un ser vivo no puede ser considerado un simple regalo. Apretó el paso, dejando que el pensamiento se desvaneciera con el viento.
Su capa, aunque un poco desgastada por el viaje y el tiempo entre los dragones, se movía con majestuosidad, ondeando tras él como una sombra que marcaba cada uno de sus pasos. No era solo un trozo de tela. Era un símbolo de lo que había aprendido, de lo que había enfrentado, y de quien estaba decidido a ser. En Canterlot, la tarde caía lentamente, pero para Dwight Sparkle, el peso del día parecía más denso que nunca. El castillo estaba envuelto en una quietud tensa, como si incluso las paredes fueran conscientes de que algo no estaba bien. A pesar de los preparativos de la boda, la atmósfera era pesada, cargada de una sensación que Dwight no podía ignorar. Tras un breve intercambio con sus amigas, decidió buscar respuestas por su cuenta. Si nadie más lo nota, entonces tendré que hacerlo sola. Encontró a Shining Armor en una de las terrazas del castillo, observando la ciudad con una expresión distante. Dwight se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que necesitaban respuesta. Shining. Su voz fue suave, casi temerosa de romper el frágil silencio. Él se giró, y Dwight sintió que algo en su pecho se apretaba. Su hermano sonreía, pero no era la sonrisa cálida que recordaba. Había una rigidez en sus rasgos, una falta de brillo en sus ojos. Dwight, dijo con un tono apagado, llevándose una pezuña a la cabeza. ¿Qué haces aquí? Dwight frunció el ceño al notar el leve temblor en su voz. Solo quería saber cómo estabas. Pareces diferente. Shining Armor se llevó la pezuña a la sien, cerrando los ojos con fuerza. Solo un dolor de cabeza. Ha sido así desde hace días. Nada de qué preocuparse. Pero Dwight no estaba convencida. Se quedó con él unos minutos más, intentando hacerle preguntas, pero sus respuestas eran vagas, casi mecánicas. No es él, pensó. Algo anda mal. Decidió marcharse, pero justo cuando doblaba una esquina, escuchó voces en el pasillo. Se detuvo, su instinto diciéndole que debía escuchar. Era Cadance. Dwight se asomó discretamente, espiando desde la sombra de un pilar. Allí estaba la princesa, de pie frente a Shining Armor, su expresión severa. Su cuerno brillaba con un tenue resplandor verde, un contraste siniestro con la calidez que solía irradiar. Dwight observó, su corazón latiendo con fuerza. De repente, sin previo aviso, Cadance lanzó un rayo verde directamente hacia Shining Armor. Él trató de resistirse, su cuerpo temblando visiblemente, los dientes apretados mientras intentaba mantener el control. Pero el poder de ese hechizo era fuerte, demasiado fuerte. Shining cayó de rodillas, su mirada vidriosa, sus pupilas dilatadas, como si una parte de él estuviera siendo arrancada. Dwight se cubrió la boca para contener un grito. ¿Lo está controlando? Shining Armor luchaba por resistirse, su expresión un reflejo de dolor y confusión, pero poco a poco sus fuerzas parecían desvanecerse. Sin embargo, algo era diferente, no cedía por completo. Su resistencia, aunque débil, seguía allí, como una chispa que se negaba a extinguirse. Tenía razón. El corazón de Dwight latía con fuerza descontrolada mientras se alejaba silenciosamente. Su mente giraba en espiral, procesando lo que acababa de ver. No era paranoia.
no era exageración. Algo andaba mal con Cadance. Y ahora tenía pruebas. Debo hacer algo, antes de que sea demasiado tarde. La gran sala del castillo de Canterlot brillaba con la calidez de los vitrales iluminados por el sol poniente, proyectando destellos multicolores sobre el mármol pulido. Las flores cuidadosamente arregladas, las cintas decorativas colgando de los pilares y el eco de los cascos sobre el suelo creaban el ambiente perfecto para el ensayo de la boda real. Todo parecía en orden, excepto para Dwight Sparkle. Desde su rincón, observaba cómo Cadance caminaba por el pasillo alfombrado, acompañada por las Manecix en sus roles de damas de honor. Su hermano, Shining Armor, esperaba al frente junto a la princesa Celestia, su expresión distante mientras tocaba su sien, como si el dolor de cabeza que mencionaba nunca lo dejara en paz. El corazón de Dwight latía con fuerza, su mente reviviendo el momento en que vio a Cadance usando ese hechizo verde sobre su hermano. No podía quedarse callada. No esta vez. Sin pensarlo dos veces, irrumpió en el pasillo, sus cascos resonando con firmeza sobre el mármol, rompiendo la armonía del ensayo. Todos se giraron para mirarla, sorprendidos por la repentina interrupción. «Esto no puede continuar», gritó Dwight, su voz resonando en la sala con una mezcla de rabia y desesperación. Las conversaciones cesaron, el ambiente se volvió tenso. Las miradas de sus amigas, Celestia, Shining Armor y Cadance se posaron sobre ella. Dwight avanzó, sus ojos fijos en la supuesta princesa. «Ella no es quien dice ser», señaló directamente a Cadance, su pezuña temblando levemente. «Está tramando algo». La vi usando una magia extraña en Shining Armor. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Las Manecix intercambiaron miradas nerviosas, claramente desconcertadas por la acusación. Celestia arqueó una ceja con visible duda, mientras Shining Armor fruncía el ceño, su rostro endurecido. «Dwight, ¿qué estás diciendo?». Su voz sonó tensa, pero contenida. Dwight tragó saliva, su corazón latiendo desbocado. «Lo vi con mis propios ojos. Le lanzaba un hechizo verde, lo estaba controlando o debilitando. Algo no está bien con ella ni siquiera parece la misma Cadance que conocí». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y llenas de acusación, nadie sabía qué responder al respecto, ciertamente el lugar se volvió incómodo. Applejack fue la primera en romper el silencio, su voz vacilante pero firme. «Dwight, esto suena un poco exagerado. ¿No crees que estás dejando que tus emociones te cieguen? Es un día importante para Cadance y Shining». Rarity, aunque algo incómoda, asintió. «Quizás solo estás estresada. La organización de una boda real es mucho para cualquiera». Fluttershy se encogió detrás de su melena, susurrando suavemente. «Tal vez solo necesitas descansar un poco». Pinkie Pie, normalmente la más despreocupada, frunció el ceño, algo confundida. «Dwight, esto es una fiesta, no puedes simplemente acusar a la novia en medio del ensayo». El gran salón del castillo de Canterlot, que antes parecía tan majestuoso y lleno de vida, ahora se sentía frío y opresivo.
Las decoraciones brillaban con una luz vacía, las flores parecían más marchitas, y el eco de los cascos de Dwight resonaba como un latido desesperado mientras acusaba a Cadance frente a todos. Pero no encontró la respuesta que esperaba. Las miradas de sus amigas no reflejaban apoyo ni comprensión. Solo duda. Preocupación. Incomodidad. ¿Por qué no lo ven? Gritaba su mente, pero sus labios temblorosos solo pudieron pronunciar palabras que parecían perder fuerza con cada segundo. Shininar mordió un paso al frente. Sus ojos, normalmente llenos de calidez y orgullo cuando la miraban, estaban ahora fríos y duros. Su mandíbula estaba apretada, y había un destello de ira contenida en su voz cuando habló. Dwight, ya basta. Su voz retumbó en la sala, fuerte, cortante, como un látigo que desgarró la frágil determinación de Dwight. Se quedó paralizada. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier hechizo, más fuerte que cualquier batalla que hubiera enfrentado. Sintió un nudo en la garganta, sus piernas temblorosas, como si el suelo bajo sus cascos se desmoronara. El hermano que siempre había sido su roca, su protector, ahora la miraba como si fuera una extraña. Shinin continuó, sin suavizar su tono. Cadance solo ha estado cuidando de mí. Se volvió hacia Cadance, su rostro suavizándose al instante, lleno de un afecto que Dwight reconoció, pero que ahora parecía una burla cruel. Su magia me ayuda a mantener el escudo que protege Canterlot. ¿No ves cuánto me está ayudando? ¿De verdad crees que haría algo para lastimarme? Dwight abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Su mente estaba llena de argumentos, pruebas, recuerdos del hechizo verde, pero su voz se había perdido en el vacío que crecía en su pecho. Shinin negó con la cabeza, su decepción evidente. Nunca pensé que pudiera ser tan egoísta. La palabra fue un cuchillo que atravesó el corazón de Dwight. Este es el día más importante de mi vida, y tú estás aquí, arruinándolo. Las lágrimas ardieron en los ojos de Dwight, pero se negó a dejarlas caer. Apretó los dientes, sintiendo como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Miró a sus amigas, buscando desesperadamente un salvavidas en ese mar de incomprensión. Pero no encontró nada. Applejack desvió la mirada, incómoda, frotándose la nuca con su sombrero en la otra pezuña. Rarity suspiró suavemente, bajando la cabeza, sin atreverse a mirarla directamente. Fluttershy se escondió detrás de su melena, y Pinkie, la siempre sonriente Pinkie, tenía una expresión que mezclaba confusión con tristeza. Incluso Rainbow Dash, la más leal, evitó su mirada, claramente dudando de ella. ¿Cómo pueden no verlo?, pensó, su corazón gritando lo que sus labios ya no podían. ¿Por qué estoy sola en esto? Pero no terminó ahí. Cadance, con una actuación impecable, dejó caer unas lágrimas perfectamente calculadas. Su voz temblorosa y dolida llenó la sala. Yo solo quería ayudar. Se cubrió el rostro con una pezuña, fingiendo sollozos. Estaba usando un hechizo de curación para aliviar sus migrañas. Jamás querría lastimarlo. El efecto fue inmediato. Shinin Armor corrió hacia ella, rodeándola con una de sus patas. No tienes que explicarte. Le lanzó a Dwight una mirada llena de decepción.
Ella, simplemente está confundida. Celestia, que había observado todo en silencio hasta ese momento, finalmente habló, su voz tranquila, pero con una frialdad que la hizo sentir aún más sola. Dwight Sparkle, quizás estás dejando que tus emociones nublen tu juicio. Este no es el momento ni el lugar para este tipo de acusaciones infundadas. La palabra resonó en su mente como un eco cruel. Shinin Armor suspiró con frustración, sus ojos duros clavados en ella. No quiero que vengas a la boda, dijo con frialdad. No después de esto. Fue la última estocada. Dwight abrió la boca para protestar, pero sus palabras murieron en su garganta. Celestia ni siquiera esperó una respuesta, girándose con elegancia y saliendo del salón. Una tras otra, sus amigas se alejaron para consolar a Cadance, dejando a Dwight sola en medio de la sala vacía. La puerta se cerró tras ellas con un estruendo que pareció sellar su derrota. El silencio era ensordecedor. Dwight se dejó caer al suelo, su respiración temblorosa mientras las lágrimas nublaban su vista. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si, de verdad estoy exagerando? La culpa y la duda se arremolinaban en su mente, ahogándola en una espiral de confusión. Pero entonces, un destello verde iluminó la sala. Antes de que pudiera reaccionar, una esfera de energía esmeralda la envolvió, levantándola del suelo. Luchó, golpeando la barrera con todas sus fuerzas, pero la magia era implacable. De entre las sombras, apareció Cadance. Su fachada amable se desvaneció, reemplazada por una sonrisa cruel, sus ojos brillando con una luz verde siniestra. ¿Ves, pequeña unicornio? Su voz era un susurro venenoso. Ahora ya no serás un estorbo. Dwight gritó, luchando desesperada, pero la esfera comenzó a descender, atravesando el suelo como si fuera líquido, llevándola hacia la oscuridad. Y lo último que vio antes de desaparecer fue la sonrisa triunfante de Cadance, y la certeza de que tenía razón desde el principio, el tiempo era un concepto difuso. No sabía cuánto había pasado desde que la esfera verde la había arrastrado hacia la oscuridad. Todo era un borrón. El brillo esmeralda, la risa cruel de Cadance, y la sensación de caer sin fin. Hasta que dejó de hacerlo. El frío fue lo primero que sintió. Una superficie dura y gélida bajo su cuerpo. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo mientras abría los ojos lentamente. Parpadeó varias veces, tratando de adaptarse a la tenue luz que se reflejaba en todas direcciones. Se incorporó con dificultad y fue entonces cuando lo vio. Cristales. Estaba rodeada de cristales gigantescos que se alzaban como cuchillas de hielo, reflejando su imagen desde todos los ángulos. Su propio rostro la observaba desde 1000 fragmentos distintos, distorsionado y repetido hasta el infinito. La luz que iluminaba el lugar parecía emanar de los propios cristales, lanzando destellos parpadeantes que le daban un aire irreal, casi como un mal sueño. Pero no era un sueño. Se puso de pie, tambaleante, su cuerpo todavía dolorido por el impacto. La mente de Dwight trabajaba a toda velocidad. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? No había puertas, ventanas ni indicios de una salida. Solo cristal, por todas partes. El pánico quiso abrirse paso, pero lo reprimió. No puedo dejarme llevar por eso.
Respiró hondo, cerrando los ojos un momento. Luego, con determinación, encendió su cuerno, invocando un hechizo de teletransportación. Un destello púrpura brilló brevemente, para desvanecerse de inmediato, como si la magia hubiera sido absorbida por el entorno. Duilig frunció el ceño. ¿Qué? Probó de nuevo, esta vez intentando un hechizo de ataque simple. Otro destello, otra chispa fallida. Era como si el lugar drenara su magia incluso antes de que pudiera formarse por completo. Sentía la energía fluir, pero se desvanecía al instante, dejando un vacío punzante en su interior. ¿Qué está pasando?, murmuró en voz baja, su aliento empañando el aire frío. El eco de su propia voz rebotó en los cristales, devolviéndole sus palabras con un tono distorsionado. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cada repetición sonaba más lejana, más vacía. Duilig apretó los dientes, sintiendo la frustración burbujear en su pecho. No. No puedo rendirme. Debo salir de aquí. Corrió hacia uno de los cristales, y golpeó su superficie con todas sus fuerzas. El impacto resonó con un eco agudo, pero el cristal ni siquiera se inmutó. Golpeó de nuevo, y otra vez, hasta que sus cascos dolieron. El cristal permaneció intacto, reflejándola una y otra vez. Una unicornio jadeante, asustada, sola. Se dejó caer al suelo, su respiración agitada, su mente girando sin control. ¿Qué hago ahora? Pero entonces, una risa suave y cruel llenó el aire. Duilig se puso de pie de un salto, sus orejas girándose para identificar la fuente del sonido. No provenía de un lugar en específico. Estaba en todas partes, resonando entre los cristales como si el propio lugar se burlara de ella. ¿Te sientes sola, Duilig de Sparkle? La voz de Cadance, o más bien, la criatura que usurpaba su forma, se deslizó por el aire como un veneno. ¿Dónde están tus amigas ahora? ¿Dónde está tu preciado hermano? Duilig giró sobre sus patas, buscando el origen de la voz, pero solo encontró su reflejo distorsionado una y otra vez. Esto no ha terminado. Gritó, su voz cargada de furia y desesperación. La risa respondió, más fuerte esta vez. Oh, no. Estás exactamente donde debes estar. El reflejo de Cadance apareció en uno de los cristales, su sonrisa retorcida y triunfante. Eres muy perspicaz, Duilig, pero eso fue tu error. Las mentes curiosas son las más fáciles de aislar. Nadie cree en la que grita más fuerte. Duilig sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no desvió la mirada. Apretó los dientes, manteniendo su postura firme. No me quedaré aquí para siempre, replicó. Voy a salir, y cuando lo haga, acabaré con tu farsa. El reflejo se desvaneció, pero la risa continuó, debilitándose hasta convertirse en un eco lejano. La sala volvió al silencio, pero esta vez no era el silencio del abandono. Era el de una promesa no cumplida, aún. Duilig se dejó caer nuevamente, su cuerpo agotado. Pero sus ojos brillaban con determinación. No sabía cómo, pero encontraría una forma de escapar. El eco de sus propios pasos resonaba en la inmensidad del laberinto de cristal.
Duiligt caminaba sin rumbo fijo, su respiración agitada mientras sus ojos recorrían cada superficie reflejante que la rodeaba. Las paredes brillaban con un resplandor frío y etéreo, distorsionando su imagen una y otra vez, hasta que ni siquiera estaba segura de si avanzaba o solo daba vueltas en círculos. El tiempo parecía haberse detenido. Minutos. Horas. No lo sabía. Todo era un ciclo repetitivo de desesperación y reflejos vacíos. Debo salir, debo encontrar una salida a su magia, aunque debilitada por la influencia del lugar, aún ardía con una chispa de esperanza. Canalizó todo lo que le quedaba de energía, cerrando los ojos mientras su cuerno se iluminaba con un resplandor púrpura intenso. Con un grito de determinación, liberó una poderosa explosión de magia que retumbó en el espacio cerrado. El estallido resonó como un trueno atrapado, iluminando las paredes de cristal con destellos violentos que se reflejaban hasta el infinito. Cuando el polvo mágico se disipó, Duiligt abrió los ojos con la esperanza de ver algún cambio. Pero el laberinto seguía igual. Ni una sola grieta. El peso de la impotencia la golpeó con fuerza. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas, jadeando mientras el sudor frío le recorría la frente. Sus fuerzas se agotaban, su mente nublada por el cansancio y la frustración. ¿Por qué?, murmuró, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no puedo salir de aquí? Apoyó la frente contra el frío suelo de cristal, dejando escapar un suspiro tembloroso. Se sentía sola, atrapada, derrotada. Pero entonces, un sonido detrás de ella rompió el silencio. Un débil eco de cascos golpeando el suelo, acompañado por una respiración agitada. Duiligt se giró rápidamente, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver una figura que emergía de entre los reflejos. Cadance. Su pelaje estaba sucio, su crin despeinada y sus ojos llenos de agotamiento, como si hubiera pasado por el mismo infierno que Duiligt. Se tambaleó ligeramente antes de apoyarse en una de las paredes de cristal para recuperar el aliento. El corazón de Duiligt se aceleró. La furia nubló su juicio mientras se ponía de pie, tambaleante pero decidida. «Tú», gritó, apuntando con su cuerno encendido, aunque apenas una chispa de magia lo iluminaba. «Eres la causante de todo esto». Cadance levantó las pezuñas en un gesto débil de rendición, sus labios temblorosos mientras trataba de hablar. «Duiligt, espera, no soy quien crees». «Silencio», rugió Duiligt, sus emociones desbordándose. «No caeré en tus mentiras otra vez». Pero justo cuando estaba a punto de lanzar un hechizo débil, Cadance hizo algo que congeló a Duiligt en seco. Un movimiento simple, una secuencia de gestos que solo dos ponis en todo Equestria conocían. Rayos de sol al despertar, choque a los cascos y luego a saludar. Duiligt se quedó paralizada, sus ojos llenándose de lágrimas mientras el eco del saludo de la infancia retumbaba en su mente. Nadie más sabía eso. Nadie más podía haberlo hecho de esa manera, con ese tono, con esa exactitud. Su cuerno dejó de brillar, la magia disipándose en el aire. «Sé Cadance», susurró, con la voz quebrada. La princesa se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y dolor. «Sí, Duiligt. Soy yo, la verdadera Cadance».
Duilig corrió hacia ella sin pensarlo, abrazándola con fuerza. Las lágrimas fluyeron libremente mientras la realidad se asentaba en su corazón. No estaba loca. No estaba equivocada. Después de unos segundos en silencio, separó ligeramente el abrazo, sus ojos aún brillando con lágrimas, pero llenos de una nueva determinación. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. ¿Cómo terminaste aquí? Cadance suspiró, su mirada perdida entre los reflejos infinitos del cristal. Intenté avisar a Celestia sobre la amenaza contra Canterlot. Sabía que algo no estaba bien, pero no llegué a tiempo. Bajó la cabeza, su expresión cargada de culpa. Fui capturada antes de poder hacer algo. La criatura que tomó mi lugar, es la reina Chrysalis. Ella se está alimentando del amor que Shining Armor siente por mí. Duilig sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus cascos. Todo lo que había sospechado era cierto, y aún peor de lo que imaginaba. Ella está engañando a todos. Por eso se aprovechó de la boda, si logra besarlo, absorberá todo su amor, continuó Cadance, con un tono sombrío. Y con eso, Shining perecerá, y el escudo mágico que protege a Canterlot caerá. Un escalofrío recorrió la columna de Duilig. ¿Y si eso ya ocurrió? ¿Y si está ocurriendo en este preciso momento? No había tiempo que perder. Debemos encontrar una salida, dijo Duilig, su voz cargada de urgencia. Cadance negó con la cabeza, su expresión sombría. Lo he intentado durante todo el tiempo que llevo aquí, tal vez días. No hay salida. Es un laberinto interminable. No importa cuánto corras, siempre vuelves al mismo lugar. Miró el suelo, derrotada. La única forma de salir, sería con la ayuda de alguien desde afuera. Alguien de afuera, esas palabras encendieron una chispa en el corazón de Duilig. Su mente corrió hacia la única persona que, sin importar la situación, siempre había creído en ella. Spike. Se levantó de golpe, sus ojos ardiendo con una mezcla de esperanza y determinación. Spike. Exclamó, girándose hacia Cadance. Él puede ayudarnos. Cadance parpadeó, confundida. Spike. El pequeño dragón, no. Duilig no respondió de inmediato. Su mente trabajaba a toda velocidad. No necesitamos salir de aquí, no todavía. Solo necesitamos enviar un mensaje. Se apresuró hacia un fragmento de cristal roto en el suelo, con los bordes afilados como cuchillas. Con cuidado, comenzó a tallar en la superficie, usando sus cascos y un poco de magia residual, creando un mensaje simple pero urgente. Las letras eran torpes, desgastadas, pero lo suficientemente claras para que Spike pudiera entenderlo. Evita la boda. El beso, no es Cadance. Cadance se arrodilló junto a ella, observando en silencio mientras Duilig trabajaba con una determinación feroz. Cuando terminó, Duilig miró su obra por un momento, respirando con dificultad. No tenemos la fuerza para escapar, dijo, girándose hacia Cadance. Pero juntas, tal vez podamos enviar esto. Cadance asintió lentamente. Con un esfuerzo tremendo, ambas unieron sus magias, creando un resplandor brillante que envolvió el fragmento de cristal.
El proceso era agotador, drenando las pocas energías que les quedaban, pero no se detuvieron hasta que finalmente el cristal desapareció en un destello de luz, atravesando la barrera que las mantenía prisioneras. Ambas cayeron al suelo, exhaustas, jadeando por el esfuerzo. Duilig cerró los ojos por un momento, su voz un susurro apenas audible. Espero que no sea demasiado tarde. El eco de sus respiraciones llenaba el silencio del frío calabozo de cristal. La tenue luz reflejada en los muros parecía burlarse de ellas, proyectando sus rostros cansados y llenos de desesperación una y otra vez. Kadance rompió el silencio, su voz un susurro débil que se mezcló con el eco del vacío. ¿De verdad crees que Spike podrá detener esto? La pregunta flotó en el aire, simple pero devastadora. Duilig se quedó inmóvil por un momento, sus ojos fijos en el techo de cristal que parecía extenderse hacia un infinito inalcanzable. Su mente se llenó de dudas, de esas pequeñas y crueles voces que susurran lo que uno teme escuchar. Spike, un pequeño dragón contra una reina que ha engañado a todos, incluso a Celestia. La lógica gritaba que no, que era imposible, que estaban apostando todo a una esperanza frágil. Pero entonces, cerró los ojos y respiró hondo. Las imágenes de Spike llenaron su mente. Su risa torpe, su lealtad inquebrantable, sus pequeñas pero valientes acciones que a menudo pasaban desapercibidas. Recordó cómo siempre había estado ahí para ella, sin importar lo ocupado que estuviera, o lo mucho que lo hubiera ignorado a veces. Siempre creyó en mí. Incluso cuando yo no creía en él. Abrió los ojos, sintiendo como una punzada de vergüenza se mezclaba con una calidez inesperada en su pecho. Su voz tembló al principio, pero se volvió más firme con cada palabra. Confío en él. Su mirada se mantuvo fija en el reflejo frente a ella, en sus propios ojos cansados pero decididos. Tal vez es pequeño. Tal vez no siempre lo traté como debería. Una amarga sonrisa cruzó su rostro por un instante. A veces lo veía solo como mi asistente, el que enviaba cartas, el que me ayudaba a mantener la biblioteca en orden. Pero, nunca fue solo eso. Tragó saliva, sintiendo como la emoción se apretaba en su garganta. Él es el único que jamás ha dudado de mí. Ni una sola vez. Incluso cuando yo estaba equivocada, incluso cuando no lo merecía, él estuvo ahí. Sus palabras eran un susurro ahora, pero llenas de un peso real. Es más fuerte de lo que cree. Y mucho más fuerte de lo que yo le he hecho sentir. Kadance la observó en silencio, sus ojos llenos de comprensión y algo más, quizá un destello de admiración. Duilig desvió la mirada hacia el cristal, sus dedos rozando la superficie fría, mientras su reflejo le devolvía la imagen de una unicornio vulnerable, agotada, pero aún luchando. Nunca pensé que mi última esperanza estaría puesta en él, admitió con una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Y eso me hace sentir tonta. Por no haberlo visto antes. Por no haberle dicho lo importante que es para mí. Se quedó en silencio un momento, sus ojos empañados por lágrimas que se negó a dejar caer. Pero sí, confío en él. No porque no tengamos otra opción, sino porque es Spike. Y si alguien puede hacer lo imposible, es él. Kadance sonrió suavemente,
apoyando su cabeza contra el cristal, dejando escapar un suspiro cansado. Eso suena a un verdadero amigo, murmuró, su voz apenas un eco en la vastedad de la prisión. Duilita sintió, cerrando los ojos mientras una última oración cruzaba su mente, una que no se atrevió a decir en voz alta. Por favor, Spike, ayúdame otra vez. Miraron hacia el techo, hacia la oscuridad que las rodeaba, aferrándose a la tenue esperanza de que ese pequeño mensaje llegara a su destino. Y que Spike fuera suficiente,